los gobiernos progresistas en buena parte de América Latina, con las políticas de ajuste. ¿Qué significaba? Bueno, achicar el Estado, dar preeminencia a lo que llamamos el fondo mismo del capitalismo. Entonces, millones de personas quedan afuera del trabajo, porque eso disminuye el valor del trabajo. Son personas desesperadas, capaces de trabajar por centavos, porque algo tienen que llevar a su casa. Y los que tenían trabajo ganaban mucho menos porque había tanta gente esperando, pero además estaban muy afectados en su dignidad, porque a cualquiera le decían, y esto sucedía en toda América, si no le gusta se va, hay mucha gente esperando, que es el arma fundamental que para todo esto tiene el capitalismo. De esto hablamos con Gustavo López, que es funcionario en la República Argentina y aspirante a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. El neoliberalismo utilizó varias técnicas, y yo creo que todas meditadas, para invisibilizar a los que menos tienen. Lo primero que hizo en la década de los 90 en la Argentina, pero esto se extiende desde los 80 con Thatcher y Reagan hasta el estallido en la Argentina en el 2001, pero en el resto de los países latinoamericanos en la crisis neoliberal, sacándolos primero del mercado laboral. Digo, necesitaban romper la sindicalización y para romper la sindicalización hubo una transferencia brutal de recursos de los sectores menos beneficiados con los sectores más concentrados. Eso generó condiciones de trabajo desiguales y ya no se peleaba por un mejor salario, sino por conservar el empleo, la flexibilización laboral y de golpe, en países como la Argentina, con altísima sindicalización, el 98% de los trabajadores estaba dentro de un sindicato, pasamos a 25% de desocupados y 2 generaciones que no tenían trabajo. Esa gente no aparecía en los diarios, hasta que estalla todo y empiezan los cortes de ruta. Es decir, la pelea, la protesta anárquica es una necesidad de los sectores invisibilizados para poder volver a aparecer después de una década que habían sido borrados del sistema productivo. Los trabajadores formalizados tenían temor a la expulsión del mercado laboral. Eso era una forma de disciplinamiento social. Un periodista amigo siempre me dijo que los argentinos vivíamos con 2 terrores. El terror al terrorismo de Estado, a la violencia estatal, la represión de los 70, y el temor a la hiperinflación. Y por eso se aceptaba pacíficamente cualquier política de ajuste que significara estabilidad económica, aunque fuera muertos de hambre. Han usado mecanismos que tienen que ver con la flexibilización, que tiene que ver con la transferencia de recursos, que tienen que ver con los golpes de mercado, y eso hizo que los que tenían trabajo formal se disciplinaran frente al capital y los que no tenían trabajo formal estaban fuera, no del sistema productivo, eran excluidos absolutos del sistema productivo, del sistema médico, del sistema educacional y básicamente del sistema de valores. Y esto ocurrió, digo, del sistema de valores de convivencia, hasta que el Caracazo en Venezuela, los estallidos en Bolivia, los estallidos en Ecuador y los estallidos en la Argentina de diciembre de 2001. Los escondían de alguna manera como consecuencia de todo esto. Podían venir de sus sitios de donde habitaban al centro de las ciudades, por ejemplo, a trabajar, cumplían con su trabajo y los escondían de nuevo. ¿De qué manera? Nos lo dice la arquitecta Nidia Marinaro. El neoliberalismo lo que ha hecho es, en la época de las dictaduras militares, en los distintos países de América Latina, erradicar, que es cortar de raíz a muchísimas familias y transportarlas extramuros. Las metas para un urbanismo neoliberal, digámoslo así, son movilizar tierra urbana para colocarla en el mercado. ¿Para qué? Para crecimiento económico, que se mide en cifras macroeconómicas, y también para prácticas de consumos de élite. Y quedan excluidos de este diagrama
la gente que vive en villas, en asentamientos, en barrios periféricos y también en barrios que están metidos dentro de la ciudad, pero que están excluidos y segregados, ¿no? Se invisibiliza en la arquitectura a través de las formas. Los barrios populares están fuera y son esas grandes esos grandes y grises edificios donde viven las familias, donde vivís en el monobloc 423, sector E, departamento JI. Es el no lugar, ¿no? Queda diluido en esa cifra y muy anónimo es el hábitat definido desde ese lugar. Yo estoy casi convencido, no sé ustedes, de que en realidad no los ven a quienes viven esas situaciones de invisibilidad, de tanta injusticia social. Porque no creo que no tengan corazón. Si pudieran verlos, a lo mejor reaccionarían. Hablo de los neoliberales, de las derechas del mundo. Pero lo toman con calma y con naturalidad, posiblemente porque no los ven. José Donoso, admirable escritor chileno, en el libro Coronación, entre tantos excelentes, en unas pocas líneas muestra con qué mansedumbre un gran señor ignora a la pobre mujer que viene a trabajar para él. Dice, Lourdes, seguida por su sobrina, Lourdes era una de las viejas empleadas de la casa, seguida por su sobrina, cargada con canastos y envoltorios, partió rumbo a la puerta de la cocina. Suspirando, don Andrés abrió el periódico. Era un alivio estar por fin seguro de haber encontrado a la persona indicada para que se hiciera cargo de su abuela. Alguien a quien no iba a ser necesario explicar nada de lo trágico de la situación, porque eso solo la confundiría. En esa muchacha adivinaba esa capacidad de aceptación muda de los campesinos, esa entrega a cualquier circunstancia por dura que fuera. Y por eso no sufriría como las demás cuidadoras. Estela era un ser demasiado primitivo, su sensibilidad completamente sin forma. En cambio aprovecharía incontables ventajas, ya que lo tenía todo por aprender. Esta es la manera de describir una pequeña escena en su libro Coronación, José Donoso, de cómo ese hombre, de buena manera, no visibilizaba a lo que es un sujeto, a lo que es una persona. En América Latina millones todavía están aspirando a ascender a la condición de persona por tanta desigualdad como la que se ha padecido. Enseguida continuamos. Recibimos, hasta con una cierta emoción, a Natividad Obeso, presidenta de AMUNRA. Bienvenida, Natividad. Muchas gracias, Víctor Hugo. ¿Qué es AMUNRA? AMUNRA es una organización de derechos humanos, de mujeres migrantes, refugiadas, que un día nos juntamos para ver sobre la educación de nuestros hijos, porque en aquel instante, en aquellos años del 90, los chicos no podían estudiar acá en la Argentina el secundario ni el universitario. Entonces nos reunimos para poder luchar por la educación de nuestros hijos. Estamos hablando de desigualdad en estos programas en Telesur. ¿Qué tiene para decir de la desigualdad? ¿La ha padecido? Es una palabra muy fuerte sobre mí, porque la verdad la he padecido por ambos lados. Tanto cuando realmente una persona llega a tener mucho dinero, ¿no? Y realmente llega a no tenerla. Entonces, yo era una persona que era empresaria en mi país de origen, tenía toda la situación económica bien, con mi familia, y bueno, tuve que salir un día y llegar acá a este país, que en ese momento era la Europa de la América, y que no había un lugar específicamente para los migrantes o las migrantes en ese momento, ¿no? Teníamos una ley de la dictadura militar, la famosa llamada Ley Videla, donde realmente no existían los derechos humanos en ese tiempo aquí en la Argentina. ¿Recuerda cómo fueron sus comienzos de persona que empezó a nuclear a otras
para debatir estos temas? Claro, sí, yo recuerdo, bueno, al llegar acá a este país, yo venía de una posición económica media alta y en ese momento yo llegué con buen dinero, en ese momento en el 1994, pero cuando yo llegué acá a mí me habían dicho que iba a llegar a un hotel que se llamaba Sheraton. Entonces yo pensé que era el mismo hotel donde yo a veces participaba en mi país, en alguna convención. Y cuando llegué al Hotel Sheraton era un hotel, era un lugar donde era una casa tomada, donde había todo lo malo que en ese momento eran sindicalizados los migrantes, ¿no? Con teléfonos truchos y todo eso. Pero creo que también la desigualdad viene de eso, o sea, si al migrante cuando llega al país de destino y le dicen estos son sus derechos, pero a la vez estos son sus deberes y obligaciones, entonces yo creo que el migrante va a entender, porque está informada, pero al no tener todas esas condiciones necesarias como para que él se pueda desarrollar en un país de destino, pues ahí es donde empiezan las brechas de la desigualdad, que la primera brecha es la migración, la pobreza, que la gente migra de sus países de origen para buscar una mejor calidad de vida para su familia. Y se quedó sin nada. Y yo me quedé sin nada porque en ese momento tuve que enviar el dinero que había traído, porque no podía tenerlo acá, porque, o sea, no estaba acostumbrada. Yo soy de un pueblito muy chiquito en el Perú, que es Cajabamba. En ese momento cuando yo migré éramos 13.000 habitantes y al llegar acá pues para mí era todo diferente y lo que tuve que hacer es salir a buscar trabajo y no había trabajo para un migrante que llegaba en esa situación a este país. Y bueno, empecé primero vendiendo chocolates en 11, vendía los famosos Hamlet, que vendíamos 2 por $1. Y luego me dijeron que tengo que ir a un lugar a inscribirme a una agencia de empleo. Fui a esa agencia de empleo y me enviaron un día a un trabajo. Pero había muchísima discriminación, mucha desigualdad. Las empleadoras creían que realmente los migrantes éramos unos punjas, unos inútiles, porque de hecho la señora me dijo que era una inútil en ese momento, porque cuando voy a trabajar me da un balde lleno de muchos productos, ¿no? Y me manda a traer algunas cosas que realmente yo no entendía, porque uno llega prácticamente a un país de destino a oscuras, no es como ahora, ¿no? En ese momento me mandaron pedir una pava y yo le pedí a la señora que me diera maíz para llamar a la pava. Luego me pide que le lleve el tacho, acá era un tacho de basura, en mi país el tacho era la pava. Entonces son todas esas situaciones que al no estar uno informada realmente ahí viene la desigualdad, porque las personas empiezan a ver al otro de mayor inferioridad, ¿no? O sea, tú eres inferior porque eres una empleada, eres una mucama, eres una sirviente, pero yo decía, pero yo no he sido eso, o sea, yo tenía 4 empleadas en mi país. ¿Y cuando, si lo recuerda, fue su grito interior de rebeldía? ¿Qué anécdota, qué circunstancia la promovió? Bueno, yo empecé a trabajar en una casa de familia por horas y recuerdo mucho que la señora me había dicho que me quiere a mí como una hija, ¿no? Entonces, un gran día que nunca olvido era un día 25 de mayo, era feriado nacional acá, y entonces dije, bueno, voy a limpiar los vidrios y de ahí como es feriado me voy a ir a mi casa, ¿no? Y limpié los vidrios y fui a la casa. Al siguiente día, cuando llegué, me dijo ¿y vos por qué no viniste ayer a trabajar? Le digo, sí vine a trabajar. Pero no has venido. Sí, le digo, sí vine. Vine, limpié los vidrios, pero como me dijo, escuché que dijeron que era feriado, entonces bueno, me regresé a mi casa. Entonces la señora me dijo, ¿y quién te ha dicho a vos que para las mucamas es feriado o hay feriado? Yo en ese momento saqué esa rebeldía de mi interior porque dije, no puede ser posible que a las personas seamos tratadas de esta manera, y me saqué el mandil y le dije, ¿sabe qué, señora? Hasta acá fue. Yo le juro, nunca más vuelvo a trabajar como empleada doméstica, le llamaban en ese momento. A partir de ahora yo voy a salir y no sé qué voy a hacer, pero voy a luchar para que realmente nosotras seamos bien tratadas. Cuando dice nosotras,